Muy bien. Vamos a desarrollar lo que es el tema de triángulo. Vamos a ver los teoremas fundamentales y también teoremas auxiliares de lo que es triángulo. ¿Ya? Eh, Vamos a ir resolviendo los problemas y vamos a ir explicando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que tú tienes que saber, algo fundamental, y yo sé que tú lo sabes, es por ejemplo de que en todo triángulo, ¿no? O un triángulo es la figura formada al unir tres vértices no consecutivos, ¿no es cierto? Eso viene a ser un triángulo, ¿ya? Un triángulo viene a ser aquella figura que se forma de unir tres vértices no consecutivos. Un triángulo tiene tres ángulos, un triángulo tiene tres vértices, ¿no? Estos son los vértices ABC. Además, ahí se van a formar los ángulos. Vamos a llamar a ese ángulo de acá, por ejemplo, alfa. A este ángulo de acá le vamos a llamar beta. Y a este ángulo de acá le vamos a llamar teta. Ahí está. Ya tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué sucede? Pues sucede lo siguiente. Una propiedad fundamental es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a ¿cuánto? Es igual a 180, ¿no? La suma de los ángulos internos, la suma de alfa más beta más teta, eso te va a dar ¿cuánto? Eso te va a dar 180 grados, ¿ya? Eso tienes que aprender, eso ya tienes que tú saber, ya tienes que saber eso. Entonces, mira acá, dice calcula X si AP, a ver, AP es igual a Q, RC es igual a CT. A ver, vamos a ver, mira, a ver. AP, este de acá te está diciendo, este segmentito de acá, ¿ya? A ver, un ratito. Vamos a engrandar esa imagen. Vamos a buscar que engrandar esa imagen, chicos. Ahí está. Parece que así estamos mejor. ¿Ya? Listo. A ver, ahora sí. Listo. Me dice que AP, ¿no? Este segmentito de acá es igual a Q. Ahí estos son iguales. RC, este segmento de acá, RC es igual a CT, es igual a esto de acá. Eso es lo que me dice. Y a partir de ahí te pide calcular el valor de quién, te pide calcular el valor de X, ¿no? Te pide calcular el valor de X. Ahora mira, vamos a decir lo siguiente. Este ángulo de acá, ya, este ángulo de acá, a ver, para que se note, me parece con verde, eso notar más, ya. Este ángulo de acá, por ejemplo, tú le puedes llamar, este ángulo de acá tú le puedes llamar alfa. Y este ángulo también va a ser lo mismo, ¿no? También va a ser alfa. Y lo mismo haces acá, ¿no? A este ángulo le llamas, por ejemplo, beta, y a este otro ángulo de acá, por ejemplo, también le llamas beta. Beta, beta, y acá también que sea alfa, ¿ya? El tema es que por el tamaño no se nota bien. A ver, veamos una cosa. Ya, vamos a ver algo. A ver. Ya. Ahora sí, me parece. Ya vamos de vuelta, ¿ya? Vamos de vuelta, chicos, ya. Este es igual a este y RC es igual a CT, ¿no? Este es un triángulo isósceles. Si yo, por ejemplo, a este ángulo de acá le llamo alfa, este de acá también va a ser alfa, ¿no? Acá va a ocurrir lo mismo, ¿no? Si este ángulo le llamo beta, este ángulo de acá también va a ser beta. Ese también va a ser beta. ¿Listo? Ahora, mira, vamos a llamar a este ángulo de acá. A este ángulo de acá yo le voy a llamar A y a este ángulo de acá yo le voy a llamar B. Ya, este ángulo de acá, a ver, vamos a ver. Este angulito de acá. Este angulito de acá yo le voy a llamar A, que sea. Y este angulito de acá yo le voy a llamar B. Él va a ser B. Hasta ahorita no hago nada. Ya, mira, ve. Sucede lo siguiente. Vas a plantear lo siguiente. Primero, en este triángulo se cumple que A más 2 beta, se cumple que A más 2 beta, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Eso se cumple en ese triángulo. En este triángulo se cumple de que B, ya, ojo, no es beta, es B. A ver qué pasó. Él va a ser B, ahí está. Se cumple de que B más 2 alfa, se cumple de que B más 2 alfa es igual a ¿cuánto? También es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones? Lo voy a sumar, lo voy a sumar. Cuando tú sumes esto de acá, tú vas a tener A más B. Pero fíjate en el triángulo ABC. En el triángulo ABC tú tienes acá un triángulo rectángulo, porque este ángulo de acá viene a ser un ángulo recto, ¿no? ABC viene a ser un triángulo rectángulo. Como acá vale 90, A más B, ¿cuánto vale? Profe, A más B vale 90, pues. A más B vale 90. Tendrías 90 grados, más 2 beta, más 2 alfa, más 2 beta, más 2 alfa,
es igual a ¿cuánto? A 180 más 180, que sería 360 grados. El 90 pasa a restar y te queda 270. Te queda 270. Luego vas a hacer esto. Como 90 pasa a restar, te queda 270, le puedes sacar mitad, mitad. Y te va a quedar que el valor de alfa es igual a ¿cuánto? Es igual a 135 grados. Es igual a 135 grados. Ahora vas a trabajar con eso y te vas a concentrar aquí. Te vas a concentrar aquí. ¿Qué es lo que vas a aplicar aquí? Ah, mira, lo que vas a aplicar ahí es lo que se conoce como el método del pescadito, ¿no? Algunos ya conocen. ¿Y cuál es ese método, profe? Por ejemplo, tengo esto, algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Profe, ¿dónde está el pescadito? Imagina que aquí está su ojo, pues, ¿ya? Y le pones acá su colita. Ahí está tu pescadito. ¿Qué te dice esta propiedad? Tú tienes aquí un ángulo, por ejemplo, alfa, y tú tienes aquí un ángulo, por ejemplo, beta. Y tú tienes por aquí un ángulo M, tú tienes por aquí un ángulo M y tienes por aquí un ángulo N. Entonces, esa propiedad nos dice que la suma de alfa más beta, ya, la suma de alfa más beta va a ser igual a ¿qué? La suma de alfa más beta es igual a M más N. Eso nos dice esa propiedad de ahí. Alfa más beta va a ser igual a M más N. Si aplicas eso en la región en la cual yo he sombreado, si aplicas eso en la región en la cual yo he sembrado, vas a decir que 90 más X, ya, vas a decir que 90 más X va a ser igual a ¿cuánto? Ah, profe, voy a decir entonces que 90 más X va a ser igual a ¿cuánto? Alfa más beta, ¿sí o no? Pero alfa más beta vale 135, eso va a ser igual a 135. Este alfa más beta, ¿no? Que es 135. Y de ahí te queda qué cosa, que el valor de X viene a ser igual a ¿cuánto? El valor de X viene a ser igual a 45. El valor de X viene a ser igual a 45. Resuelto el problema número 1. Pasemos al problema número 2. Pasemos al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Los lados de un triángulo miden 8x y 3x. Calcula el valor entero de X, te dice. Calcula el valor entero de X. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí, chicos. Me habla de un triángulo, ¿no? Vamos a dibujar por aquí un triángulo rápido nada más. Ahí está. Me dice que, a ver, uno de sus lados mide 8. El otro de sus lados, ¿cuánto mide? Me dice que el otro de sus lados mide X y el otro mide 3X, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, algo así. Entonces yo puedo decir, ah, profe, que él sea 8, pues. Que él sea X y que él sea 3X. Ahora, hay una propiedad fundamental. En todo triángulo, ya, en todo triángulo, tú sabes que el triángulo tiene 3 lados, ya, mira acá. En todo triángulo se cumple lo siguiente. Por ejemplo, digamos que este lado mide A, digamos que este lado mide B y este lado mide C. Se le conoce como la desigualdad triangular. Uno de los lados, por ejemplo, escogemos a B, B va a ser mayor que la diferencia de los otros dos, un A menos C. Pero la diferencia positiva, ya, la diferencia positiva, y menor que la suma, y menor que la suma. Esa es la propiedad, ¿ya? En todo triángulo de desigualdad triangular, ¿qué te dice? Que uno de los lados es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Entonces, por ahí podemos plantear de esa manera este problema de acá. Pero el detalle sería en saber escoger al X, ¿no? O escoger al número que va a ir en el centro, ¿no? ¿Puedo escoger al 8? Sí, puedes escoger al 8. Si tú ubicas el 8 acá, a ver, perdón. Si tú ubicas el 8 acá, tú vas a decir que 8 es mayor que ¿quién? Que la diferencia de los otros dos. Cuando te, como aquí he colocado valor absoluto, es la diferencia positiva, es el mayor menos el menor. Ahí está. 3x menos x. Y menor que la suma. 3x más x. ¿Qué te queda? Que 8 es mayor que ¿cuánto? Que 8 es mayor que 2x. Y es menor que ¿cuánto? Que 4x. Ahí está. ¿Y qué es lo que te pide? Calcule el valor entero de x. Dime un valor entero de x que haga que esto de acá se cumpla. ¿Qué valor de x cumple? A ver, vamos, dime, ¿qué valor de x va a cumplir eso de ahí? Por ejemplo, si le das 3. 1, tienes 2, acá tienes 4, no cumple. Si le das 2, acá sería 4, acá sería 8. 8 es mayor, no, no tampoco cumple.
¿cuál sería el valor que cumple? 3. Porque si X vale 3, tendrías 6 y acá tendrías 12. 8 está entre 6 y 12, sí. Profe, si X vale 4, acá sería 8. Y 8 no es mayor que 8. Entonces, el único valor que cumple eso sería ¿quién? X igual a 3. X igual a 3. Continuemos entonces. Mira por aquí este problema de acá. Mira por aquí este problema de aquí. ¿Listo? Ahora, eh, hay una propiedad. Ya, hay una propiedad, chicos. Ya, que me dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mira, voy a jalarlo por acá más rápido. Ahí está. Esta propiedad de acá. Mira, a ver. Esta propiedad de acá. Observa que este X está formado, el ángulo X está formado por esto de acá. Por dos bisectrices, por estas dos bisectrices. ¿Ya? Y se va a cumplir que ese ángulo X es igual a ¿quién? Es igual a A más B. Es igual a A más B dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Ahí está. Dividido entre 2. Listo. Entonces, acá tengo eso, ¿no? Porque ese ángulo X sería este, ¿no? Ese sería. Y los ángulos que vas a sumar, observa que acá sumas este ángulo de acá. Ya. Sumas con este ángulo de acá. Ya. En esta fórmula, ¿qué ángulo vas a sumar? Vas a sumar este ángulo de acá, ¿no? Esto, ¿no? Ya. Este ángulo de acá. Con el ángulo de acá, ¿no? A ver, ya ves. Con el ángulo de acá. Ahí está. Vas a sumar esos dos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir entonces? Vas a decir lo siguiente. ¿Ya? Vas a decir lo siguiente. Por la propiedad se cumple de que X va a ser igual, ay, perdón, ¿qué pasó acá? Y ahora sí, X va a ser igual a ¿qué? Ah, profe, usted acá puso la fórmula que es L más L entre 2. ¿Quiénes serían ellos? Lo de acá, ¿no? Sería 2A, ver, perdón. Sería 2A más 2D dividido entre 2, ¿no? Pero si tú le divides entre 2, te queda que X es igual a ¿qué? X es igual a más D. Ahí está. Ahora, pero en el triángulo, ya, pero en el triángulo tienes lo siguiente, ¿no? Acá tienes 2A más 2D más 80. 2A más 2D más 80. Estos vienen a ser los ángulos internos, ¿sí o no? Eso tiene que ser igual a 180. ¿Qué es lo que te queda entonces? Que 2A más 2D es igual a ¿cuánto? Es igual a 100 grados. Sacas mitad, mitad, ¿y qué es lo que te queda? Que el valor de A más D es igual a ¿cuánto? Que el valor de A más D viene a ser igual a 50 grados. El valor de A más D, ¿cuánto viene a ser? Igual a 50 grados. Profe, ¿y eso en qué me ayuda? Sucede que A más D es X, pues. ¿Qué vas a decir entonces? Que el valor de X vale ¿cuánto? Que el valor de X vale 50 grados. Ahí está. X vale 50 grados. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Mira lo que nos dice el problema número 4. Dado el triángulo octusángulo, me hablan de un triángulo octusángulo. Profe, ¿qué es un triángulo octusángulo? Es aquel triángulo donde tiene un ángulo que es mayor que 100, es mayor que 90 grados. Ya, es mayor que 90 grados. Un triángulo octusángulo tiene un ángulo mayor que 90 grados. Profe, ¿puede tener dos triángulos, perdón, dos ángulos mayores que 90? No, dos ángulos no, uno nada más. Ya, tiene un ángulo mayor que 90. Porque si tuviera dos ángulos mayores que 90, pues chicos, se pasaría de 180. Y recuerda que la suma de los ángulos internos solo es ¿cuánto? La suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, vamos a ver por aquí, problema número 4. A ver, veamos. Resolución. En un triángulo octusángulo, vamos a dibujar un triángulo octusángulo por acá. Ya, algo así. Obtuso en C, dice. El que sea A, el que sea B y el que sea C. AC vale 6, BC vale 4,
Calcule la suma del máximo y el mínimo valor de AB. Este le vamos a llamar X. Ahora, por la propiedad vista en el problema número 2, que es por la desigualdad triangular, ese X va a ser mayor que ¿quién? Que la diferencia, 6 menos 4. Pero va a ser menor que ¿quién? Menor que la suma, 6 más 4. Y de acá te queda que X es mayor que ¿cuánto? Es mayor que 2. Y X es menor que ¿cuánto? Es menor que 10. Entonces tú dirías, ah, profe, quiere decir entonces que los valores que puede tomar X, ¿quién sería? Sería el número 3, sería el número 4, sería el número 5, sería el número 6, sería el número 7, sería el número 8, sería el número 9 y sería el número 10. Me piden el máximo y el mínimo. Profe, 10, perdón, 10 no, porque le he puesto el 10. Hasta el número 9 nomás. Profe, ¿sería el 9 y el 3? No, espera un ratito. ¿Qué sucede? Recuerda que este es un ángulo alfa que es mayor que 90. Recuerda que a mayor ángulo se le opone el mayor lado. Entonces, como este es el ángulo obtuso, y este lado mide 4 y este lado mide 6, entonces este lado se opone al ángulo obtuso, este lado X tiene que ser ¿qué? Ese lado X tiene que ser mayor que ellos dos, o sea, mayor que 6. Y si X tiene que ser mayor que 6, no puede tomar 3, no puede tomar 4, no puede tomar 5 y no puede tomar 6. ¿Qué es lo que te queda entonces? Te queda que 7 vendría a ser ¿qué cosa? 7 vendría a ser el X mínimo. Profe, ¿y 9 qué vendría a ser? 9 vendría a ser el X máximo. Eso vendría a ser el X máximo. Por lo tanto, me está pidiendo la sumación. Por lo tanto, el X máximo, ¿ya? Más el X mínimo es igual a ¿cuánto, chicos? 7 más 9. Oye, ¿cuánto es 7 más 9? 16. Listo, se acabó. 16. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Ya, es importante esto, ¿ah? Recuerda que a mayor ángulo se le pone mayor lado. Como este es mayor que 90, los otros ángulos van a ser menor que 90. Él es el ángulo mayor, a él se le tiene que poner el lado mayor. El lado mayor. Por eso, X tiene que ser mayor que 4, mayor que 6, X tiene que ser mayor que 6. Y descarto estos valores. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Problema número 5. A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí en el problema número 5. Voy a agrandar la imagen para trabajar sobre esta expresión de acá. Por dato del problema me dice que AB, o sea que esto de acá, es igual a BC, es igual a esto de acá. Y BC es igual a BD. Listo, problema resuelto, ¿sí? Profe, ¿cómo que problema resuelto? Oye, mira acá. Sucede que estos dos lados son iguales. Y si estos dos lados son iguales y acá vale 80 grados, este ángulo de acá también va a medir 80 grados. Ahí está. También va a medir 80 grados. Ya, esto de acá también va a medir ¿cuánto entonces? Profesor, también va a medir 80 grados. Sí. Este de acá también va a medir 80 grados. Ahí está. Este vale 80 grados. Recuerda que en todo triángulo suman 180. 80 más 80 es 160. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Este ángulo vale 20 grados. Ahora observa algo. Observa que acá tú tienes que, profe, yo tengo acá un rectangulito. Y recuerda que ese rectangulito o cuadradito, como quieras llamarlo, ¿ya? Vale 90 grados. Entonces, como él vale 20, quiere decir entonces que este ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? Ese ángulo va a medir 70 grados. Ahí está. Ahora, observa que este lado es igual a este lado. El lado BC es igual al lado BD. Si acá vale X, él va a ser ¿qué? Él también va a ser X. Entonces vas a decir lo siguiente. Mira por acá, chicos. Mira por acá. Vas a decir lo siguiente. Vas a decir entonces, de que la suma de los ángulos internos, ¿no, profe? ¿Dónde? En el triángulo BCD. En el triángulo BCD, ¿qué vas a decir? Vas a decir que X más 70 grados, eso tiene que ser igual a 180 grados. 70 pasa a restar y te queda que 2X es igual a ¿cuánto? Es igual a 110. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 55. X vale 55. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? La respuesta viene a ser 55. ¿Listo? La respuesta viene a ser 55.
Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces al problema número 6. Vamos a ver entonces el problema número 6, chicos. Vamos a ver entonces el problema número 6, ya. Que nos dice que AB es igual, ¿no? Nos dice el problema que AB es igual a BC y es igual a AD. AB es igual a BC es igual a D. A ver, eh, voy a hacer algo. Lo voy a dejar ahí y voy a graficarlo, chicos, ¿ya? Un toque nomás. Ya, algo así es la gráfica, ¿ya? Tienes A, B, C, D, ¿no? Que él vale X. A ver, esta línea no estaba, no sé por qué le puse. Ahí está. Ya, ahora sí. Este de acá viene a ser X. Ya, este de acá viene a ser X. Aquí va arriba vale 60. Acá arriba vale 60. Y aquí vale pues 140, ¿no? Aquí vale 140. Que lo voy a escribir hacia afuera, ¿ya? Este de acá lo voy a escribir hacia afuera. 140 grados. ¿Listo? 140 grados. Ya, mírame. Por el dato del problema, me dice que este lado AB, ya, me dice que este lado AB es igual al lado BC. ¿Ya? Y es igual al lado AD. Ahí está. Ahora, algo importante que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Mira, si tú tienes dos segmentos de igual longitud, tienes dos segmentos de igual longitud, ya, algo así. Tienes dos segmentos de igual longitud. Y además tienes lo siguiente. Además tienes que el ángulo formado entre ellos mide 60 grados. Ya, tú tienes esto. Tú tienes esto de acá. Que él es igual, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Es igual a esto de acá, por ejemplo. ¿Ya? Si tú tienes esto, lo que tú tienes que hacer acá es lo siguiente. Inmediatamente unes esos extremos. Haces eso. Si tú tienes dos lados que forman un ángulo de 60 grados y además son iguales, unes acá. Porque como estos lados son iguales, estos ángulos van a tener que ser iguales. Estos ángulos de acá van a tener que ser iguales. Tiene 60. Para llegar a 180 te falta 120. ¿Y qué va a cumplir? Que él vale 60 grados. Y que él también vale 60 grados. O sea, ¿qué vas a formar a la final? Un triángulo equilátero. A la final vas a formar ¿qué? Vas a formar un triángulo equilátero. ¿Listo? Vas a formar un triángulo equilátero. Y eso es lo que voy a hacer. Ya, eso es lo que voy a hacer aquí. Porque mira, fíjate, AB y BC son iguales. El ángulo que forman, ¿cuánto es? 60 grados. ¿Qué debo hacer? Unir estos extremos. Y al unir estos extremos, ¿qué se va a cumplir? De que va a ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, este también va a ser bolita. Este también va a ser bolita. Como es un triángulo equilátero, este ángulo de acá mide ¿cuánto? 60 grados. Y este ángulo de acá también mide 60 grados. Pero como todo esto medía 140, quiere decir que esto mide ¿cuánto? Este mide 80 grados. Pero observa ahora esto de acá. Observa este triángulo de acá. Profe, triángulo isósceles. Entonces, si él vale X, él también vale X. ¿Y qué vas a plantear aquí? X más X, 2X. ¿Vas a plantear que 2X más 80? Claro que hay algunos pues que ya pueden hacerlo mentalmente, ¿no? Pero otros necesitan plantear la ecuación, no hay ningún problema. 2X más 80 me da 180. El 80 pasa a restar y te queda que 2X es igual a 100. Oye, si 2X es igual a 100, quiere decir que el valor de X vale ¿cuánto? El valor de X vale 50 grados. Ahí está. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta al problema número 6. Al problema número 6. ¿Listo? Continuemos entonces. A ver, vamos a ver. Sigamos entonces. Problema número 7. Por ejemplo, acá te dice lo siguiente, ¿no? Calcule el menor valor entero que puede tomar B. Calcule el menor valor entero que puede tomar B. Ahora, algo importante que tú tienes que tener en cuenta acá
algo importante que tú tienes que tener en cuenta acá es que te dan los tres ángulos y que tú sabes que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Eso voy a plantear. Voy a decir, este ángulo de acá, que vendría a ser el ángulo A más B, yo le voy a sumar este ángulo de acá, que sería el ángulo 2B menos A, y le voy a sumar el otro ángulo que sería A menos B. Ahora, la suma de los ángulos internos, recuerda que eso tiene que ser igual a 180 grados. Y recuerda que te piden el menor valor entero de B. O sea, la pregunta es aquí, B mínimo. ¿Cuál es el valor del B? Pero el mínimo valor. Ahora, tú te tienes que dar cuenta, pues aquí, que acá se puede reducir, ¿no, profe? Menos A con más A se va. Profe, más B con B se va. ¿Qué es lo que te queda entonces? A más 2B. Y voy a colocar aquí A más 2B. Y A más 2B es igual a 180. Ahora, otra de las cosas importantes que tú te tienes que dar cuenta es de lo siguiente. Aquí en geometría no existe ángulos negativos. No existe. Aquí no puede ser que el ángulo valga cero. Como no puede ser que el ángulo valga cero, acá tienes dos condiciones. De acá, el 2B tiene que ser mayor que A. El 2B tiene que ser mayor que A. Y de acá, el A tiene que ser mayor que B. Para que la diferencia te salga un número positivo. Para que la diferencia te salga un número positivo. Tienes que tener en cuenta eso de ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que hago aquí? Vamos a buscarle valores. Recuerda que A tiene que ser mayor que B. A tiene que ser mayor que B. Por ejemplo, una solución sería que A sea 10 y que B, por ejemplo, sea 85, ¿no? Pero profe, A tiene que ser mayor que B. No, 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 eso no puede ser. Tiene que acercarse más. Por ejemplo, ¿qué pasa si A vale 40, por ejemplo? B tendría que ser 70, porque 2 por 70 es 140, más 40 es 180. Pero A tiene que ser mayor que B. No, todavía. Por ejemplo, dale 50. Si es 50, ¿ve cuánto vale? 65. No, todavía. Y mira, ve. A vale 60 y B vale 60. 2 por 60 es 120, más 60 sería 180. Profe, ahí está. Pero no cumple todavía. Pero al menos ya llegué a que sean iguales. Lo siguiente es que A no puede ser 61, porque si A es impar, él va a ser par, impar más par te da impar, cosa que no puede ocurrir. O sea, A tiene que ser par. A tiene que ser par. Si A vale 62, si A vale 62, ¿cuánto vale B? Si A vale 62, ¿no es cierto que B vale entonces 59? Y de acá puedes encontrar los demás valores. Puedes decir que A puede ser 64 y que B va a tomar 58, ¿no? Y puedes continuar. A puede ser 66 y B puede ser 57, por ejemplo. Pero ya estamos verificando esto, ¿no? Esto de acá lo vas a descartar. Esto de acá, pero aquí está cumpliendo esto de acá. Pero 2B tiene que ser mayor que A. Profe, 2B es mayor que A. Sí, está cumpliendo acá. Está cumpliendo. Pero recuerda que tú quieres el B mínimo. Y, profe, pero aquí los valores de B siguen disminuyendo, es cierto, van a seguir disminuyendo. ¿Ya? Van a seguir disminuyendo los valores de B. Pero va a llegar en un momento, ¿ya? Va a llegar un momento que cumpla lo siguiente, mira. Va a llegar un momento que se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, que B sea 50. Si B vale 50, A viene a ser 80, por ejemplo. Porque 2 por 50 es 100, 80. Y el doble de B es mayor que A, doble de 50, 100 mayor. Pues sí, sí cumple todavía. Profe, ¿y qué pasa si llego a que, por ejemplo, B vale, a ver, ¿cuándo te había puesto 50, no? B vale 40, por ejemplo. ¿Qué pasa si B vale 40? Si B vale 40 sería 2 por 40, 80 y B ¿cuánto tendría que ser? 100. Pero el doble de B no va a ser mayor que A. Entonces acá ya no está cumpliendo, ¿te das cuenta? O sea, B no puede ser 40. Tiene que ser más de 40. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si toma 45? ¿El cuánto va a ser? 2 por 45, 90. Acá sería 90, pues. Y el doble va a ser igual. Cosa que tampoco cumple. Entonces puedo decir de que B puede tomar ¿cuánto? 46, por ejemplo.
Si toma B 46, tú dices, no, profe, 2 por 46, 2 se llevó 1, 92, y el que te queda, 88. ¿El doble de B es mayor que 88? Sí. Pero observa que si toma acá 45, él va a tomar 90 y esto de acá no va a cumplir. Esto de acá no va a cumplir. Porque el doble no va a ser mayor que A. Y como te piden qué cosa, te piden el B mínimo sería él. Por lo tanto, el valor del B, pero el mínimo valor de B sería ¿cuánto? Sería 46. Ahí está. Sería 46. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos entonces. Ya, sigamos. Sigamos. Problema número 8. Ya, problema número 8. AB es igual a DF igual a F, calcular el mínimo valor entero que puede tomar X. A ver, vamos a ver, chicos. Ya, vamos a ver con este problema de acá. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Ahí está. A ver. AB, que vendría a ser esto de acá, este es AB, es igual a DF, a esto de acá. Igual a F, a esto de acá. Calcula el mínimo valor que puede tomar X, te dice. Calcula el mínimo valor que puede tomar X. ¿Cuál vendría a ser el mínimo valor que podría tomar X? A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo podemos enfocar este problema de acá? A ver, AB es igual a DF, ya está cumpliendo acá, y EF también son iguales, ¿no? Entonces tú puedes decir, por ejemplo, que este ángulo de acá es alfa y este ángulo de acá viene a ser también alfa, ¿no? ¿Por qué le pongo beta entonces? A ver, viene a ser alfa, son iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces, de esto, de este dato saco esto, ¿no? Que son ángulos iguales. Pero de él, ¿qué dato puedo sacar de acá? Sabiendo que él vale 10, ¿no? Ahora, si tú deseas, puedes seguir completando los ángulos, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, me puedes decir que este ángulo de acá, ¿cuánto vale este ángulo de acá, por ejemplo? Recuerda que debe sumar 180, alfa más alfa 2 alfa. Este ángulo sería 180 menos 2 alfa. Sería 180 menos 2 alfa. Ahí está. Ahora, ¿me podrías decir también cuánto vale este ángulo de acá? Porque sucede lo siguiente, ¿no? Si él es alfa, hacia acá también es alfa. Él es alfa, él es X, quiere decir entonces que este ángulo de acá, ya, quiere decir que este ángulo de acá va a medir ¿cuánto? Ah, profe, este ángulo de acá va a medir 180, ya, 180 grados, menos alfa, menos X, para que la suma sea 180. Y ahora tú puedes aplicar, por ejemplo, aquí la propiedad del pescadito. Aquí puedes aplicar la propiedad del pescadito. Sería su ojito, ¿no? Y por aquí sale la cola, digamos. Ahora, para eso necesitas saber cuánto vale este ángulo de acá, ¿no? Y como él vale alfa, él sería 180 menos alfa, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Ah, mira, ve, se va a cumplir lo siguiente. Vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá, chicos. Resolución. 10 grados más 180 menos alfa es igual a él más él. A 180 menos alfa menos x más alfa. Ahora es claro darte cuenta, pues, profe, este 180 se va con 180, pues. Se van, ¿no es cierto? Ahora, profe, aquí este menos alfa se va con este alfa, pues. Ahora, yo quiero hallar el valor de x. Mira, este menos x viene a este lado positivo. Este menos alfa pasa positivo y este 10 pasa a restar. ¿A qué es igual x? A alfa menos 10. Alfa menos 10.
Y para que tú tomes el mínimo valor de que pueda tomar X, alfa tiene que tomar su mínimo valor, ¿sí? ¿Y cuál es el mínimo valor que puede tomar alfa, por ejemplo? ¿Cuál sería el mínimo valor que puede tomar alfa? A ver, ¿cuál sería el mínimo valor que podría tomar alfa acá? ¿Cuál es el mínimo? Por ejemplo, alfa puede ser 11. Porque si yo estoy buscando que este tome valor mínimo, profe, alfa 1 no, pues te va a salir negativo, no te puede salir negativo. La pregunta es, ¿alfa podrá tomar 11 grados? ¿Alfa podrá ser 11 grados? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿alfa podrá ser 11 grados? Sí, no, por ejemplo, aquí alfa puede tomar cualquier valor, ¿no? Ahora, yo estoy buscando que alfa tome su mínimo valor. Estoy buscando la manera que pueda tomar su mínimo valor. ¿Listo? Y recuerda, por ejemplo, que este ángulo también vale 180 menos alfa y puede ser igual, pues, a la suma de 100 más x más 180 menos 2 alfa. Era otra de las cosas que también se podía, que también se podía utilizar. ¿Ya? Profe, alfa puede ser 12, sí, alfa puede ser 12. Pero si alfa vale 12, ¿qué es lo que va a suceder, profe? Pero si alfa vale 12, x va a tomar 2. Pero yo quiero el mínimo valor de x. ¿Ya? Yo quiero el mínimo valor de x. Entonces voy a asumir que alfa vale 11. ¿Para qué? Para x que tome ¿qué? Un grado. X tome un grado. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar entonces, chicos. Ya, ahí nos vamos a quedar.